buenos días, mi nombre es Daniel Mendoza, soy fellow del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad de Antioquia y la charla del día de hoy es meningitis asociados al cuidado de la salud. Le doy agradecimiento al doctor Daniel Montoya, médico infectólogo del Hospital Alma Mater de Antioquia, que fue el tutor de la charla. Entonces, este va a ser el contenido de la charla. Primero vamos a hablar de una definición, epidemiología, factores de riesgos, fisiopatología, diagnóstico no microbiológico, diagnóstico microbiológico, prevención, tratamiento intravenoso, cuando administrar tratamiento intratecal o interventricular. Vamos a hablar algo del reservorio maya y por último unas conclusiones. Entonces, ¿cómo se define la meningitis? La meningitis se define como la inflamación de las meninges que recubren el cerebro y la médula espinal, y la meningitis asociada al cuidado de la salud se define como aquella meningitis que se presenta posterior de un trauma craneoencefálico, de un procedimiento quirúrgico o colocación de un dispositivo en el sistema nervioso central. ¿Cuál es la epidemiología de esta meningitis? Entonces, de ascendente a descendente, tenemos incidencia por colocación de catéteres o neuroestimuladores menor del 1%, incidencia posterior a neurocirugías del 1 al 8%, incidencia por derivaciones ventriculoperitoneales va hasta el 20%, y la más alta es la de incidencia por derivación de ventriculares externas. Entonces, cuando tenemos un paciente con una derivación ventricular externa, pilas porque tiene alto riesgo de presentar meningitis asociada al cuidado de la salud. ¿Qué mortalidad tiene? Esto es muy variante, la mortalidad va aproximadamente del 15 al 23%, pero eso depende de cada institución y de cada país, pero hay artículos que hablan que puede alcanzar una mortalidad hasta del 40%, la meningitis asociada al cuidado de la salud. Los gérmenes más frecuentes son los gram positivos, entre ellos el estafilococcus, con toda la familia de los estafilococos, y el germen gram negativo, el más frecuente es la Acinetobacter baumannii. Entonces, para empezar un poquito con los estudios, este es un estudio observacional publicado en el 2015, fue un estudio de trabajos retrospectivos y prospectivos que midieran como tal la incidencia y de meningitis asociada al cuidado de la salud, y midieran además o nos indicaran los gérmenes más frecuentes. No se utilizaron trabajos prospectivos que como tal tuvieran un tratamiento indicado, sino solamente para ver la incidencia. ¿Y qué nos demuestra esto? En total fueron 35 estudios, 6.058 pacientes, 758 infecciones por meningitis asociada a ventriculostomía, y la incidencia por cada 1.000 catéteres de aproximadamente 11.4% en este estudio. ¿Y cuáles son los gérmenes más frecuentes? Los que les decía, la familia del estafilococcus, entre ellos el más frecuente es el estafilococo coagulasa negativo, seguido del estafilococo epidermidis y posteriormente el estafilococo aureus. Y el gram negativo es el más frecuente, el Acinetobacter baumannii, seguido de los Enterobacter species y de último las Pseudomonas aeruginosa. La cándida, solamente un 1% se asocia a meningitis o ventriculitis asociada a dispositivos. Importante, también les puedo aclarar que dependiendo del factor de riesgo que presente el paciente, pues va a ser el germen más frecuente, es decir, no es el mismo germen para que tiene el germen no es más frecuente en una derivación que el mismo en una fractura de base de cráneo. Entonces ahorita eso lo vamos a explicar. Entonces, gérmenes gram positivos 54%, gram negativos 34% y la cándida un 1%. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que el paciente presente una meningitis asociada al cuidado de la salud? Esta es la guía de la ICSA del 2017 y dice que las derivaciones del líquido cefalorraquídeo, es decir, derivaciones ventriculares, sea peritoneales, atriales o pleurales o vasculares, ¿sí? Donde la derive puede ser infección. ¿Cuándo es la infección? Si no se hace una buena técnica de antisepsia durante el procedimiento, durante la colocación, pues se puede colonizar el catéter y posteriormente el paciente va a presentar infección. Una infección retrógrada. Esto es más frecuente cuando se coloca una derivación ventriculoperitoneal, el paciente hace una peritonitis por X causa y pues retrógradamente hace su meningitis o ventriculitis. La infección de piel, si hay una infección cercano al sitio donde está el catéter, pues también es un factor de riesgo para que el paciente presente meningitis o ventriculitis. Y la infección o la siembra hematógena, es decir, paciente con bacteriemia que por su alta carga inócula pues hace que se contamine también el catéter o el dispositivo que está colocado. Los drenajes de líquido cefalorraquídeo, es decir, cuando el paciente por una craniotomía que se drene el líquido cefalorraquídeo puede quedar con fístula y esto tiene alto riesgo de meningitis ventriculitis. La irrigación del catéter, esos pacientes que tienen derivaciones ventriculares externas y nosotros no, se tapó el catéter, vamos a irrigarlo, eso también tiene factor de riesgo para meningitis ventriculitis. Y la duración del catéter, que eso ya está muy claro que 5 a 7 días aumenta casi un 50% el riesgo de presentar meningitis ventriculitis en los pacientes que tienen pues una derivación ventricular externa, pero eso varía dependiendo de los cuidados de enfermería,
de qué tanto manipulemos el catéter. En cuanto al trauma, el trauma posterior a un procedimiento quirúrgico, una craniotomía es factor de riesgo, una fístula cefalorraquídea secundaria a una cirugía, es decir, una cirugía transesfenoidal que quede con fístula o abierta la dura madre, es un factor de riesgo para meningitis ventriculitis, o un trauma con una fractura expuesta, que lógicamente una fractura abierta tiene riesgo de meningitis. Cuanto a los estimuladores cerebrales, durante la colocación o durante el recambio, es el riesgo de meningitis ventriculitis. Entonces, la fisiopatología va a depender dependiendo del factor de riesgo. Cuando es una mala técnica de sepsia antisepsia, es decir, ante una punción lumbar, ante una colocación de un dispositivo, una derivación, es porque hay una flora o un microorganismo en la piel que no se hizo una buena técnica de sepsia antisepsia, o un microorganismo dentro del ambiente hospitalario que coloniza el catéter. Posteriormente, esto llega, el catéter se coloca en los ventrículos y esto va a llevar a que el paciente se infecte. Pero realmente son como 4 tipos de procedimientos que son los más frecuentes asociados a infección o a ventriculitis meningitis. La A es la craniotomía. Si no hay una buena técnica de sepsia antisepsia, hay una infección cercana y se hace la craniotomía y pues lógicamente se abrió la dura madre, el paciente tiene riesgo de abrir meningitis. La B, cuando se coloca un dispositivo ventricular externo y se manipula mucho el paciente o el catéter, tiene riesgo de presentar ventriculitis meningitis. La figura C lo que nos muestra es que el líquido cefalorraquídeo, como sabemos, tiene bajo inmunoglobulinas y leucocitos y por eso hace que se colonice tan fácilmente. La D nos muestra las fracturas de base de cráneo. Entonces, cuando el paciente tiene una fractura de base de cráneo o una cirugía transesfenoidal y queda abierta la dura madre de una fístula de líquido cefalorraquídeo, entonces por contaminación directa, ¿sí?, pues lógicamente el paciente se va a infectar. Y ahí es donde le digo que dependiendo de estas cosas va a depender o es el tipo de germen más frecuente. Y una punción lumbar pues sigue las mismas características que la colocación de una derivación, la técnica de sepsia antisepsia y la germen o la infección cerca al sitio donde hace la punción lumbar. Entonces, este es el libro del Mandel del 2021, los agentes etiológicos más frecuentes. Para recordarle otra vez lo mismo: estafilococos del 50 al 95%, ¿sí? Es bacteria gramnegativa entre 6 al 20%, estreptococos entre el 8 y 10, difteroides entre 1 y 14%, anaerobios en 6% y cultivo mixto. Eso más que todo, y lo que más se ha estudiado son de ventriculitis asociado al catéter, que son los 2 estudios que le mostré, al igual que este capítulo de la Mandel. Y esto es lo que le comentaba. La patogénesis posterior a un procedimiento neuroquirúrgico. Cuando es un posterior neuroquirúrgico, los gérmenes más frecuentes son gram negativos, aerobios o facultativos, incluido la pseudomonas. Posteriormente va a estar el Staphylococcus aureus y de último los Staphylococcus coagulasa negativos. Cuando hay una colocación de una derivación o un catéter ventricular o lumbar, el factor de riesgo, o el germen más frecuente, perdón, es el Staphylococcus coagulasa negativo. Posteriormente el Staphylococcus aureus y de último las bacterias gram negativas aerobias, incluido la pseudomonas y los facultativos, perdón. Con un trauma penetrante, Staphylococcus aureus es más frecuente, seguido del Staphylococcus coagulasa negativo y las bacterias o los bacilos gram negativos aerobios, incluida la pseudomonas. Y cuando hay fractura de cráneo, mire que es totalmente diferente. Los gérmenes más frecuentes por los que tenemos en los senos paranasales: estreptococo, hemófilos y estreptococo beta-hemolítico. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de meningitis? Esto es como algo bastante complicado y por eso nos vamos a llenar de razones y vamos a mostrar los estudios y al final pues vamos a concluir cómo se va a hacer el diagnóstico. Entonces va a haber un diagnóstico clínico, marcadores séricos y otros marcadores que son los utilizados en líquido cefalorraquídeo. Como diagnóstico clínico, pues el paciente debe tener fiebre mayor de 38, irritación meningia y parálisis de nervios craneales. ¿Qué problemas tenemos? Estamos hablando de unidad de cuidados intensivos. La mayoría de los pacientes van a estar ventilados bajo ventilación mecánica. Va a ser difícil evaluar sobre todo los pares craneales y la irritación meningia. Y la fiebre, pues un signo muy inespecífico. Entonces, por eso es importante siempre asociar un paciente que presente fiebre, que tenga una derivación, siempre tener como el factor de riesgo presente para nosotros poder como guiar el diagnóstico. En cuanto a los marcadores séricos, procalcitonina e índice celular, ahorita le vamos a mostrar los estudios si sirve o no sirve, y otros marcadores, procalcitonina, lactato y procalcitonina en líquido cefalorraquídeo. Entre estos, el más importante que vamos a hablar es el lactato. Entonces, ¿cómo se saca el índice celular? El índice celular es una división que se hace de los leucocitos del líquido cefalorraquídeo sobre los glóbulos rojos en líquido cefalorraquídeo, y esto lo dividimos de los leucocitos en sangre sobre los glóbulos rojos en sangre. Si este índice da de 10, realmente 10.4 dicen los estudios, la sensibilidad del 80% y una especificidad del 70% para meningitis asociados al cuidado de la salud, meningitis ventriculitis.
Entonces, empezando con los marcadores séricos, este es un estudio observacional que se hizo entre el 2008 y 2010, aproximadamente 40 pacientes con dispositivos o colocación de ventriculostomía, pero estos 40 pacientes, solamente 7 tuvieron como tal confirmada por cultivo. ¿Y qué es lo que nos quiere mostrar el estudio? A todos los pacientes les repetían los cultivos de líquido cefalorraquídeo cada 3 o 5 días y le hacían procalcitonina y PCR en sangre, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos mostró el estudio? Que sobre todo la procalcitonina inicial, miren los pacientes que tenían organismos a los que no tenían microorganismos, una P estadísticamente significativa, lo que no pasa, yo creo que sí, con la PCR. La PCR en las primeras 48 horas en sangre no se alcanza a elevar a diferencia de la procalcitonina. Cosa diferente al cuarto y al sexto día. Al cuarto y al sexto día la PCR y la procalcitonina se elevan. Entonces, ¿qué ventaja tiene la procalcitonina? Pues que es un marcador sérico que se eleva sobre todo en las primeras 48 horas, cuando nosotros empezamos a sospechar de meningitis ventriculitis asociados al cuidado de la salud. Y este es el estudio publicado en Neurocritical que en sangre. Esto es en sangre. Este es el índice celular, pues lógicamente que hay que sacar muestras de sangre y muestras de líquido cefalorraquídeo, como les dije ya la fórmula, ¿sí? Este fue un estudio retrospectivo de casos y controles realizado entre el 2017 y 2018 en Australia. Los criterios de inclusión eran pacientes mayores de 18 años con necesidad de derivación ventricular externa, que tuvieran dos muestras de líquido cefalorraquídeo, y criterios de exclusión, pacientes que tuvieran o sospecha de infección intracraniana por otra causa. Entonces, en total fueron 95 pacientes, 7 pacientes como tal solo tuvieron cultivo positivo, 88 pacientes no tuvieron meningitis o ventriculitis. Llama la atención para irle recalcando en cuanto a otro factor de riesgo, la hemorragia subaranoidea, que fue más frecuente en los pacientes, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, ¿sí? Y cuando buscamos en cuanto al Apache, ellos midieron el índice celular, el tiempo que duró la derivación a la ventriculostomía, la estancia en UCI. El marcador más importante, el marcador estadísticamente significativo que mostró diferencia fue el índice celular. El índice celular en los pacientes con meningitis y ventriculitis fue de 16, con un índice intercuartil entre 10.8 y 48, y unos pacientes que no tuvieron meningitis y ventriculitis fue solamente 3.3%. Entonces, la guía también recomienda hacer el índice celular. ¿Qué área bajo la curva tiene este índice celular? 0.7, o sea, no es un área bajo la curva malo, pero pues tampoco es excelente, pero creo que ante la duda nos podemos ayudar de este índice celular. Sensibilidad 80%, especificidad del 70%, si el corte es mayor, de 10.4. Ahora vamos para el lactato en líquido cefalorraquídeo. Esto sí está muy estudiado, les traje como el estudio prospectivo, como más importante y más juicioso estadísticamente, aunque ya hay muchos metaanálisis donde reportan que el lactato es importante para el diagnóstico de meningitis y ventriculitis asociado al cuidado de la salud. Es un estudio prospectivo observacional realizado entre 2005 y 2009 en Argentina, pacientes mayores de 18 años en postoperatoria de neurocirugía con sospecha de neuroinfección dado por fiebre y deterioro neurológico. Y exclusión, paciente de infección de otro foco que haya recibido tratamiento antibiótico. Definieron hiperlactatemia en líquido cefalorraquídeo mayor a 4. ¿Por qué lo definieron así? Porque estudios anteriores mostraban que hablaban de lactato rango entre 3.5 a 4.3, y ellos dijeron no, pues en nuestro estudio va a ser hiperlactatemia en líquido cefalorraquídeo mayor a 4. Así fue que lo definieron. Como tal fueron 79 pacientes, esta fue la otra cosa porque le trae, porque es el estudio prospectivo como más grande, el que más pacientes trae. En total dividieron ellos en un grupo de meningitis y no meningitis. El grupo de meningitis fueron 33 pacientes. Este grupo fue dividido en meningitis confirmada, es decir, paciente que tenía cultivo positivo, y meningitis probable, que era aquel paciente que tenía líquido gram positivo o líquido cefalorraquídeo con más de 250 células en líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Que tenía hiperproteinorraquia o hipoglucorraquia. Y meningitis descartada, pues paciente que lógicamente no tuvo microorganismos y el líquido cefalorraquídeo, por decirlo así, le salió normal. Entonces, en cuanto a los pacientes que fueron llevados o que presentaron meningitis y cefalorraquídeo, mire que el mayor porcentaje fueron pacientes con sangrado intracraneal, lo mismo que nos está mostrando el índice celular, o sea, pilas con esas hemorragias aranoideas que probablemente requieran colocación de derivación ventricular, tiene alto riesgo de presentar meningitis ventriculitis. Entonces, cuando dividían los dos grupos, los pacientes que no tenían meningitis, el lactato era aproximadamente de 2 hasta 5. ¿sí? Pero la media era aproximadamente 2.8.
Cuando en el grupo de los pacientes que tenían meningitis, tanto confirmada como probable, el lactato iba de 4 hasta 16, pero la media era aproximadamente de 8. Y cuando evaluamos todos los paraclínicos, todos son importantes y todos son marcadores importantes. Los leucocitos en líquido cefalorraquídeo, lógicamente, fue estadísticamente significativo y fueron mayor en el grupo que presentó meningitis. La glucosa, la hipoglucorraquia fue mayor en el grupo que presentó meningitis. La relación glucosa, líquido cefalorraquídeo y sangre fue menor, o sea, menor de 0.4 en el grupo que presentaron meningitis. Y la hiperproteinorraquia fue mayor en el grupo que presentaron meningitis. Importante que cuando se compara aquí están el grupo de meningitis dividido entre meningitis probable y meningitis confirmada, no hubo diferencia estadísticamente significativa en hiperlactatemia. Entonces, importante aclarar, entonces lactato mayor a 4 también nos puede hacer diagnóstico sugestivo o nos puede aumentar la probabilidad diagnóstica de meningitis ventricular. ¿Y qué me llama la atención de este estudio? Que no solo hacen el área bajo la curva con los otros métodos, es decir, leucocitos en líquido cefalorraquídeo, el radioglucosa en líquido cefalorraquídeo sangre y las proteínas. Y como se pueden dar cuenta, el mejor área bajo la curva que mostró fue el lactato, con un área bajo la curva de 0,96, creo que fue así, con un índice de un intervalo de confianza entre 0,93 y 1, con una sensibilidad del 99%, especificidad del 78%, un valor predictivo positivo del 76% y un valor predictivo negativo del 97%. Estadísticamente bastante importante. Y este es uno de los estudios más importantes y creo que pues tenemos que estar orgullosos porque se hizo aquí en Medellín. Ese fue el estudio que se hizo, fue publicado en la revista de neurocirugía, fue el estudio que dirigió la doctora Olga Hernández con el doctor Jaimes. Fue un estudio realizado en 4 centros de Medellín, la Clínica Medellín, Pablo Tobón de Uribe, Clínica Las Américas y la Fundación Instituto Neurológico de Colombia. Y se hizo un estudio retrospectivo transversal. ¿Cuál era el objetivo? Buscar entre clínicos, paraclínicos, un score que nos pudiera dar un diagnóstico sugestivo de meningitis ventriculitis. Entonces, como tal, se revisaron aproximadamente 768 historias, casi 330 pacientes. Los criterios de inclusión eran pacientes mayores de 13 años de ambos sexos en posoperatorio de neurocirugía, que fueran admitidos a la UCI entre el 2010 y el 2013, que se le tomara muestra de líquido cefalorraquídeo para medir el lactato, también muestras séricas para diferentes exámenes con proteína C reactiva, y definieron sospecha de meningitis, se habían requerido, o sea, presentaba fiebre y aumento de reactantes y se habían requerido una cirugía en los 40 días anteriores a presentar esa sintomatología. Pacientes con derivaciones ventriculoperitoneales fueron excluidos. Entonces ellos, al igual que el grupo del lactato, como siguieron en 3 grupos, los meningitis descartada, meningitis probable y meningitis confirmada. Meningitis confirmada, cultivo de líquido cefalorraquídeo con leucocitos mayores de 250 en el citoquímico. Meningitis probable, aquel paciente que tenía leucocitos mayor a 1000 en líquido cefalorraquídeo con mayor de 50 neutrófilos, o leucocitos mayor de 250 células con más de 50 neutrófilos y que hubiera recibido tratamiento antibiótico o estuviera recibiendo esteroides. Y meningitis rechazada, pues aquel paciente que el cultivo era negativo y que tenía menos de 250 o de 50 neutrófilos, con 50 neutrófilos en el líquido cefalorraquídeo. Entonces ellos quisieron tomar unas historias clínicas y de manera retrospectiva empezaron a sumar variables. Y entonces variables a la admisión de la UCI, variables que sugieran riesgo de infección, tipo de procedimiento. En total tomaron aproximadamente 40 variables. Para no demorarnos, aquí lo más importante fue la hemorragia suranidea, tuvieron en cuenta los tumores, tuvieron en cuenta el ACV, ¿sí? En cuanto a eso, en cuanto al riesgo de infección, si el paciente tenía derivación o fístula de líquido cefalorraquídeo, diariamente estaban como drenando el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Si tenía uso de esteroides, el procedimiento realizado, si fue una cirugía transgenital, ¿sí? Las variables en cuanto a los síntomas, la fiebre, la rigidez de cuello, el deterioro neurológico, signos de infección en el sitio como tal donde estaba la cirugía o la derivación, la herida quirúrgica, y los laboratorios pues tuvieron en cuenta la proteína C reactiva, los leucocitos en sangre, leucocitos en líquido cefalorraquídeo, la relación glucosa, el líquido cefalorraquídeo sangre. Este flujograma, como se hizo lo que les dije, aproximadamente 731 historias revisadas, 320 pacientes, 166 pacientes con meningitis descartada, 154 pacientes con meningitis confirmada o probable, 33 pacientes con meningitis confirmada y 121 pacientes con posible meningitis. Entonces,
Estas son las variables categóricas que se tuvieron en cuenta. Entonces, aquí está, en cuanto a la admisión a UCI, mayor de 50 años, pacientes tuvieron más riesgo de meningitis. Hemorragia subaranoidea, aunque no la marqué, pero mire la P, el valor de P es 0.00, también un factor de riesgo para meningitis. Recesión de tumores también. Fístulas de líquido cefalorraquídeo, la hemorragia ventricular, el drenaje diario de líquido cefalorraquídeo y una cirugía mayor de 200, factor de riesgo para meningitis. Estos son como todo lo que ellos tuvieron en cuenta para ir desglosando toda esa cantidad de variables. El tipo de cirugía, entonces colocación de una derivación ventricular externa. En cuanto a los síntomas, el más frecuente fue el deterioro neurológico, y en cuanto a los laboratorios, todos fueron importantes: la PCR, la proteína, los neutrófilos de cefalorraquídeo, los leucocitos, el lactato y la diferencia o el radio glucosa-sangre, líquido cefalorraquídeo. Alguien que quiera hacer una pregunta. Has mencionado mucho la hemorragia cerebral como factor de riesgo, pero es independiente de que el paciente haya sido sometido a una intervención, incluida la angiostomía. Los artículos hablan de hemorragia subaranoidea, pero cuando uno revisa el artículo a fondo, ellos no colocan eso, pero la mayoría de los estudios se asocian a que, pues, lógicamente, tiene más riesgo obstrucción del cuarto ventrículo y colocación de derivación ventricular externa. Por eso ellos, de todos modos, digamos, en este estudio, como ven en esta tabla precisamente, la hemorragia subaranoidea, mire el ORR, 3.5, ¿sí? Como tal no colocan como tal derivación, sino hemorragia subaranoidea tiene un ORR de 3.5. Entonces, sí, posiblemente derivado de lo que se ve en las intervenciones de funciones asociadas, es que la determinada como factor asociado. Pero hay muchos pacientes con hemorragia que no requieren ningún tipo de intervención, que es una terapia en contra. Pero sí, ese paciente tiene más riesgo, así no requiere ningún tipo de intervención, o está necesariamente ligada solamente a que el paciente va a hacer para una cirugía abierta o una necrostomía. Pues sin la posibilidad de que requiera otras cosas, porque si usted evalúa por sí solo ese factor de riesgo sin otras cosas, la probabilidad va a ser muy baja. Entonces, cuando es una enfermedad compleja con varios factores determinantes, donde posiblemente el único factor claramente de disposición solática sea la data, usted tiene que construir un montón de elementos y más de acuerdo para poder hacer ese diagnóstico. Creo que finalmente nos vamos a dar ahí con la construcción de esa regla de predicción. Entonces, ellos... Una pregunta sobre la derivación, quiero preguntar, ¿el tiempo de la derivación o solo el ellos tuvieron tiempo, el tiempo marcó, pero cuando hacen la regresión y el modelo logístico no dio como ustedes hacen unas fórmulas que lógicamente no iban a traer para saber estadísticamente cuáles eran las variables más importantes. Sí lo tuvieron en cuenta, pero cuando hacen el score, por ejemplo aquí, que es un score validado y todo, mire que no aparece como tal el tiempo de derivación. El score muestra, son 6 variables: hemorragia subaranoidea neuroesmática, fístula de líquido cefalorraquídeo, proteína C reactiva mayor a 6 en sangre, leucocitos mayor de 50, neutrófilos mayor de 50 en líquido cefalorraquídeo, lactato mayor a 4 y la relación glucosa, líquido cefalorraquídeo, sangre. Esas fueron cuando hicieron el modelo de regresión logística, las variables más importantes. Y miren el OR de la hemorragia subaranoidea 3.5, el de la PCR en sangre en 6.32, lógicamente con un intervalo de confianza muy amplio, el de los neutrófilos 5.32, y miren el lactato 65.19, lógicamente con un OR amplio. Entonces, de acuerdo a este OR, ellos dicen, le dan un score a cada variable. Entonces, hemorragia subaranoidea solamente le dan un punto, fístula de líquido cefalorraquídeo 1.5, PCR 1 punto, neutrófilo líquido cefalorraquídeo mayor de 50 1.5, lactato mayor a 4 1, y la relación glucosa líquido cefalorraquídeo sangre menor de 0.4 le dan un punto. Entonces, ¿qué dicen ellos? Cuando el paciente tiene 6 puntos de ese score que realizamos, y hacer el lactato más dos puntos más prácticamente, el OR de este estudio fue 0.94, con intervalo de confianza entre 0.91 y 0.96. Miren la sensibilidad de 81%, especificidad de 95%, valor predictivo positivo de 94%, negativo de 84, valor predictivo negativo de 84.6 y un área bajo la curva de 0.94. Entonces creo que todos los estudios, este es el estudio, es un score que debemos tener en cuenta. Fue creado aquí en Medellín y solamente por eso suma, pero pues está demostrado, está publicado en una revista
americana, todo, si me hago entender, o sea, un estudio bien validado, cuando ustedes lo leen a detenimiento. Yo, pues, lógicamente está el artículo y también tengo el estudio. Ayer el doctor Juan José, que trabaja con nosotros en general, hizo el favor de mandarme el estudio completo donde explican estadísticamente cómo se hizo, y de verdad que un orgullo que ese estudio se haya hecho aquí en México. En cuanto a, entonces, como, bueno, ahorita hablamos de las conclusiones. En cuanto al diagnóstico por imágenes, entonces la resonancia con contraste es la más importante, porque con contraste, cuando vemos el flare, que es la figura de la izquierda de la pantalla o la derecha de ustedes, sobre todo produce un realce meningio, ¿sí? Sin embargo, pues esto no ha mostrado ni sensibilidad ni especificidad, pero pues lógicamente ante nosotros pedir una imagen, la resonancia es la que más nos puede ayudar. Cuanto al diagnóstico microbiológico, gol estándar, cultivo de líquido saborraquídeo, problemas, muy poca sensibilidad para esto. Panel de meningitis no se utiliza, o el final RAI, ¿por qué? Porque los gérmenes que como vemos en la imagen solamente detectan gérmenes, y son muchos gérmenes asociados a la meningitis, asociados a la comunidad y no asociados al cuidado de la salud. Entonces no se debe realizar, no tiene ningún valor. Y lo gloso. Entonces, ¿cómo se debe hacer el diagnóstico de meningitis? Esto de acuerdo al criterio de CDC Atlanta, y que pues lógicamente la guía, la ICSE y todos los estudios lo muestran. Entonces, pacientes con síntomas y cultivo, solamente con el cultivo de líquido cefalorraquídeo que se aísle, se puede hacer el diagnóstico de meningitis. Pero que les dije, es difícil hacer el diagnóstico con el cultivo. Entonces, ¿qué hacemos? Dos síntomas de los tres que les estoy mostrando: fiebre o cefalea, signos meningios, signos de nervios craneales, con uno de los cuatro que les estoy mostrando. O sea, dos síntomas más un laboratorio, es decir, pleocitosis, hiperproteinorraquia, hipoglucorraquia, eso es uno solo, ¿sí? Cultivo en sangre positivo para algún germen, que haya un gran positivo en líquido cefalorraquídeo, un anticuerpo sérico específico contra un germen. Esos, uno de esos, más dos síntomas, se hace diagnóstico de meningitis. Entonces, ¿qué es importante para que no nos dé meningitis? Lo primero que todo es prevenir, ¿sí? Entonces, ese artículo que es mismo que mostré de la patogénesis de la meningitis metriculitis es como prevenimos. Entonces, antes de la cirugía, lo ideal es hacer un lavado de debridamiento bien importante, quitar todo lo de los nitritos y toda la suciedad que tiene el paciente, digamos, sobre todo cuando son fracturas expuestas. Utilizar sobre todo máquina, pero no afeitadora, es cortar el cabello más no afeitar, porque aumenta el riesgo. Si los neurocirujanos van a colocar un dispositivo, que se coloque, utilicen la técnica del doble guante, ¿sí? Durante la cirugía, evitar la pérdida sanguínea, el tiempo quirúrgico, la hipotermia, ¿sí? Realizar lógicamente un control de una hemostasis, porque aparece, aunque no se ha mostrado, que lógicamente el riesgo de reoperación aumenta el riesgo de meningitis asociado al cuidado de la salud. Después de la cirugía, evitar manipular tanto los dispositivos, ¿sí? Evitar que el paciente en la ciudad de la herida pues esté como recostado por las úlceras y la hipoperfusión que puede producir como una úlcera por presión. En cuanto a las derivaciones ventriculares externas, entonces, cefalosporinas de primera para prevenir o de segunda generación, el estudio está claro. Cefalosporina de segunda no mostró superioridad a cefalosporina de primera generación, entonces se hace con cefalosporina de primera generación. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento? ¿Solamente una dosis profiláctica o todo el tiempo que dura el dispositivo? La literatura también es clara ahí, solamente una dosis profiláctica, porque no mostró diferencia dar tratamiento durante dura la derivación, y lo que sí mostró fue mayor riesgo de infección por Clostridium. Catéteres de silicona impregnados con antibiótico, pareciera ser que puede ser una buena ayuda, pero pues como está claro, si no utilizamos las otras medidas del lavado, de no afeitar, de doble guantes de técnica, esto no va a funcionar. Entonces se puede utilizar, pero lo importante es utilizar las medidas básicas para evitar la infección. Entonces, en cuanto al tratamiento, pues es muy chévere, porque hay que conocer muy bien la disponibilidad de los cada medicamentos y la porcentaje que ingresa el líquido cefalorraquídeo. Y el problema es que pues tenemos muy pocas opciones, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tamaño molecular. Sí, las moléculas o los antibióticos con moléculas grandes ingresan poco al líquido cefalorraquídeo. Si la molécula es hidrofílica, tiene menos riesgo, o sea, ingresa menos al líquido cefalorraquídeo. Y si es lipofílica, ingresa más al líquido cefalorraquídeo, pero cuando un medicamento es muy lipofílico, se asocia mucho unión a proteínas, y la unión tan alta a proteínas puede hacer que ingrese menos al líquido cefalorraquídeo. Entonces, importante para mencionar la concentración de líquido cefalorraquídeo en relación con concentración a sangre. Como podemos observar,
casi todos son muy bajos. De los más utilizados, la Astronan solamente el 10% ingresa líquido cefalorraquídeo, las ceftriaxonas 10%, el cefepime el 20%, la colistina del 5 al 25%, la gentamicina solamente el 10%, la atomicina menos del 5%, levofloxacina, isoniazida 90%, el linezolid 90% ingresa al líquido cefalorraquídeo, el metronidazol 80%, sobre todo no tanto para meningitis, sino cuando el paciente hace abscesos cerebrales, pues se debe asociar este tratamiento. La penicilina solamente 5%, moxifloxacina 80%, rifampicina 20%, vancomicina 20%. Entonces, en cuanto a los betalactámicos, ertapenem y imipenem no se deben utilizar porque aumenta el umbral convulsivo, el ideal es meropenem, pero aquí dice la literatura, tenemos que mejorar ese PK-PD de estos fármacos. ¿Por qué? Porque con el 10 solamente un 20% ingresa al líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo optimizamos eso? Una adecuada dosis de carga y dosis extendida por lo menos de 4 horas. Los aminoglucósidos. Esto es un medicamento acorde a concentración dependiente. También requiere una dosis muy alta. El problema es que no podemos pasarnos de la dosis porque es muy nefrotóxico y hetotóxico. ¿Qué alternativa tenemos? Que más adelante se los voy a mencionar. Asociarlo al tratamiento interventricular o intratecal. Glucopéptidos. Molécula grande, una molécula hidrosoluble. Para poder saber que estamos en concentraciones adecuadas, tienen que haber concentraciones de vancomicinas en sangre entre 15 y 25 microgramos por mililitro. La colistina tiene el mismo problema de la micacina, solamente del 5 al 25% ingresa al líquido cefalorraquídeo, requiere altas dosis, como requiere altas dosis es muy nefrotóxico, entonces se puede asociar al tratamiento interventricular. Entonces, ¿cuál es el tratamiento endovenoso ideal? Lo que dicen las guías, vancomicina más una antipseudomona. ¿Cuál pseudomona? Cefepime, ceftriaxona o meropenem. Si el paciente es alérgico a betalactámicos, utilizamos Astronan o fluoroquinolonas. Y si un estafilococcus aureometicino sensibles, oxacilina, porque pues una ampicilina no tenemos aquí en Colombia. Si lo ideal también es utilizar una penicilina estafilocócica sola combinada con rifampicina. Si hay un estafilococo meticino resistente con una MIC menor de 1, lo ideal es utilizar vancomicina. La atomicina y ceftaroline, todavía en la ICHA no ha sacado una guía nueva, pero ya hay estudios que parecen ser prometedores, pero requieren también dosis altas porque, como ya observamos, su concentración en líquido cefalorraquídeo es muy baja. Y el linezolid es una muy buena alternativa, sin embargo, no ha logrado ser superior a la vancomicina en los estudios. Entonces, esta gráfica es importante, los medicamentos que mejor penetran. Entonces, las drogas que no se deben usar en el sistema nervioso central, allá en el número 4, empezando de atrás para adelante, lo que les dije, moléculas hidrofílicas, moléculas de gran tamaño, y no utilizar en tratamiento interventricular por el riesgo de toxicidad o que no hay datos equinocandinas y macrólidos, eso no se puede utilizar a nivel interventricular. Las drogas con buena difusión al líquido cefalorraquídeo tenemos fluoroquinolona, fluconazol, rifampicina, oxazilionas y metronidazol. Drogas con moderada difusión al líquido cefalorraquídeo, es decir, porque son hidrolipofílicas, ¿sí? Y porque su tamaño no es tan grande, betalactámico, vancomicina, oxaciclina, ciclovir y ganciclovir. Y drogas con muy baja difusión, dactomicina, colimicina, tigliaciclina y aminoglucosis. Entonces, con los gran negativos, problemas, tenemos muy pocas opciones endovenosas. También tenemos pacientes que son alérgicos a estos tratamientos, entonces solamente nos quedamos con polimicina, aminoglucosis y tigliaciclina. Y de estos tres, acuérdense, ya les mencioné la nefrotoxicidad. Entonces, ¿de qué nos podemos ayudar ahí? Del tratamiento intratecal. Importante esta gráfica, la vamos a mencionar lo importante, la dosis de la micacina endovenosa de 15 a 25 miligramos, y en la cuarta columna podemos observar si se adjunta y por qué se debe adjuntar tratamiento interventricular. Entonces, la micacina se sugiere adjuntar, o sí, va a dar tratamiento coadyuvante con tratamiento interventricular. ¿Por qué? Por su baja limitación, al igual que los aminoglucósidos. En cuanto al Astronan, la dosis de 6 a 8 gramos no se sugiere por su alta toxicidad tratamiento interventricular. El cefepime de 6 gramos no se sugiere por tu alto riesgo convulsivo tratamiento interventricular. Penicilina 24 millones al día no se sugiere terapia interventricular por su alto riesgo convulsivo. El meropenem de 6 a 8 gramos no se sugiere terapia interventricular por su alto riesgo convulsivo. Ceftalozano tazobactam de 9 gramos no se sugiere tratamiento interventricular. Ceftazimib avibactam de 7.5 a 10 gramos endovenosa no se sugiere terapia interventricular. Ciprofloxacino 1200 miligramos al día y no se sugiere tampoco tratamiento interventricular por su alto riesgo de convulsión.
Colistin, dosis de carga de 9 millones, posterior de 12 a 24 millones. Este sí se sugiere tratamiento interventricular porque lo expliqué, a veces requiere dosis más alta, entonces que aumentar la concentración de líquido cefalorraquídeo pues con el tratamiento interventricular o intratecal. Daptomicina de 10 miligramos por kilo, también se sugiere tratamiento interventricular por su baja penetración. Rifampicina, linezolid 1200 miligramos al día, no se sugiere porque penetra muy bien al líquido cefalorraquídeo. Vancomicina, importante, mira la dosis de carga que sabemos que es de 30 miligramos, aquí este artículo del 2022 lo reporta de 15, pero mira la dosis de mantenimiento, es casi el doble, hasta 60 miligramos por kilo, ¿sí? Y también se sugiere por su baja penetración tratamiento interventricular. Entonces, cuando utilizamos tratamiento interventricular, siempre se va a administrar justo, o sea, en conjunto con tratamiento endovenoso, solo no se va a administrar. Lógicamente, cuando el paciente no mejora, un tratamiento endovenoso. Meningitis por gérmenes multidrogorresistentes, especialmente la Cinetobacter baumannii. Y la terapia combinada, lógicamente, hay estudios que ya sugieren esta combinada sobre la endovenosa. Sin embargo, los estudios pues, son estudios retrospectivos. El estudio retrospectivo más importante ya para finalizar de los gérmenes gram negativos, es decir, un estudio retrospectivo, tomaron todos los estudios que indicaran qué gérmenes gram negativos se aislaron, qué dosis de tratamiento se utilizó, y de acuerdo a esto, pues se hizo como un forest plot para ver si la terapia interventricular asociada a la endovenosa mejoraba la mortalidad y la depuración del germen en líquido cefalorraquídeo, y los estudios lo tenían que comparar con el tratamiento endovenoso solo. En total, 9 estudios para realizar este metaanálisis, casi 300 pacientes. De los estudios más importantes tenemos el de Chofti, el de Pan y el de Bonis, ya les voy a explicar por qué. Ellos evaluaron el riesgo de sesgo por la escala de Newcastle-Ottawa y todos tuvieron una escala de Newcastle-Ottawa por arriba de 8. El más bajito fue el de Tuon, que es el último que vemos acá, que solamente tiene una escala de Newcastle-Ottawa de 5 y fue el que se hizo en Brasil. ¿Por qué? Porque no pusieron ni dosis intratecal, ni dosis endovenosa, ni si depurado o no depurado. Hay algo para mostrarles que se me olvidó en el anterior, los organismos que trataron, Acinetobacter, la mayoría de los estudios, o gérmenes gram negativos multidrogorresistentes. Entonces, esta tabla es muy importante, la dosis que utilizaron y el medicamento, colistina endovenosa más colistina intratecal, ¿sí? El de Bonis, colistina endovenosa y colistina intratecal a la dosis, ¿sí? El de guardado, uno que se hizo en México, colistin, terapia intratecal, el de CIPI, el 2018, colistin intratecal y los días, pero solamente 2 estudios no miraron depuración microbiológica, que fue el de PAN y el de Bonis. Ahí miren lo de la escala de Newcastle-Ottawa ya, que es solamente 5 puntos el de Tuan. Entonces, ¿qué nos muestra el forest plot? Entonces, cuando evaluamos la mortalidad, que es el primer forest plot o la parte superior, nos muestra que en un OR, cuando se ajusta terapia intravenosa intratecal, el OR es de 0.5% versus la terapia endovenosa solo. Es decir, en estos pacientes que tienen indicación por estos gérmenes, se debe utilizar y mejora la mortalidad, disminuye la mortalidad casi un 85%. Y la depuración microbiológica también muestra un OR, imaginen, casi del 100%, de 0.01, casi 99% de la depuración microbiológica cuando se utiliza tratamiento interventricular más el endovenoso. Entonces, recomendaciones para utilizar el tratamiento interventricular. Posterior a la administración de antibióticos, se debe cerrar lógicamente la derivación aproximadamente de 30 a 60 minutos. Importante también sacar el volumen de líquido que se va a administrar pues, por el riesgo de hidrocefalia. Las infecciones causadas por estafilococos coagulasa negativos pueden ser tratados de 10 a 14 días. Infecciones por estafilococos aureus o bacilos, bacterias gram negativas, donde ya el líquido cefalorraquídeo no nos muestre pleocitosis de 10 a 14 días, y los expertos sugieren por bacterias gram negativas que persistan con pleocitosis o alto riesgo hasta 21 días del tratamiento. Esta es la dosis que recomienda la INSA de los medicamentos intratecal, amikacina de 5 a 50 miligramos, y en la parte izquierda de la pantalla lo que habla es que de qué depende eso, si es diaria, interdiaria o qué, de la eliminación de líquido cefalorraquídeo. De acuerdo al volumen que elimine diariamente, ellos recomiendan ponerla cada 3 días, cada 2 días o diaria. La anfotericina ve la dosis, la colistin de 10 miligramos, la daptomicina de 2 a 5 miligramos intraventricular, la polimixina de 5 miligramos, vancomicina de 5 a 20. Y el del artículo de Cornuaris del 2022 lo traje a acotación porque nos muestra el de la tigecyclina aparte, que es de 4 a 8 miligramos la dosis intratecal. Reservorio Maya, solo hay reporte de casos y serie de casos, no hay ningún estudio prospectivo ni retrospectivo.
facilita el tratamiento interventricular. Esto tiene experiencia porque se utiliza en los pacientes que requieren quimioterapia, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene? Se ha demostrado minimizar el riesgo de infección a comparación de un catéter, una derivación. Esto, y está contraindicado en acceso cerebral, infecciones de cuero cabelludo o alergia a la silicona. Como conclusiones, para finalizar, entonces la meningitis ventriculitis debe ser sospechada en todo paciente con signos clínicos, postoperatorio de ventriculostomía, postoperatorio de una fractura o una fractura posterior a una fractura o una colocación de un dispositivo, una derivación ventricular. Importante recordar las medidas de prevención a nuestro personal, no estar manipulando el catéter, si lo van a manipular, por favor, colocarse guantes estériles, ¿sí? El diagnóstico no microbiológico, recordar la regla de predicción que se hizo aquí en Medellín. Entonces, la hemorragia sonaldea, el lactato, líquido cefalorraquídeo, la relación glucosa-sangre, los leucocitos, los nitrófilos, y si el score es mayor de 6, sabemos que tiene una buena sensibilidad y buena especificidad. El gol estándar es el cultivo del líquido cefalorraquídeo. Recordar mejorar parámetros PKPD, sobre todo los beta-lactámicos y glicopéptidos para lograr esas concentraciones en líquido cefalorraquídeo. Y cuando el tratamiento intravenoso no mejora o tenemos un germen multidrogoresistente, lo ideal es asociar el tratamiento intravenoso al tratamiento interventricular. Muchas gracias.